Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural en Grama. Me da mucho gusto que nos acompañen. Hoy, martes 2 de julio, tenemos un evento muy interesante, una conferencia que tiene como título El goce en la enseñanza de Lacan, uso, variantes y pluralidades. Nos acompaña con nosotros Florentina Gamarra. En un momento más la voy a presentar. Les comento que ya estamos en vivo en el canal de YouTube. Bienvenidas, bienvenidos para quien nos está sintonizando por ese medio. Para quien nos acompaña aquí en el Zoom, vamos a tener durante la conferencia desactivados los micrófonos y el chat para que podamos disfrutar de este evento al máximo y en cuanto Florentina nos indique, vamos a activar todos estos medios de comunicación para que todas y todos ustedes puedan participar. Antes de que comencemos, me gustaría comentarles, así como cada sesión, platicarles de qué es Engrama para quien nos acompaña por primera vez. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados, es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el clúster cultural engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje. ¿Qué aprenderemos aquí en Engrama? Diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, artístico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Y ahora sí, tengo el honor y con mucha alegría yo les presento a Florentina Gamarra. Ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Psicoanalista, cuenta con un magíster en psicoanálisis, docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y la UB, investigadora de UBASIT, supervisora clínica de dispositivos de ámbitos públicos y privados del campo de la salud mental, autora del libro Lacan, Lector de Oriente, Escrituras del Vacío, y coautora del libro Cuerpo delator, Escenarios clínicos entre afectos y goces. Doctoranda en psicología y también una amiga muy querida de aquí del Clúster Cultural en Grama que ya nos ha acompañado en diversos eventos, conferencias, seminarios. Ya próximamente, ya en prácticamente algunas semanas, ya inicia el próximo seminario de Florentina aquí en Engrama. Entonces, Florentina, qué gusto, va a ser un placer escucharte. Ya puedes comenzar. Adelante, por favor. Bueno, nuevamente buenas noches a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Primero quiero comenzar, bueno, agradeciendo nuevamente, Carlos, por invitarme a participar de este espacio tan enriquecedor, donde siempre es un gusto conversar y compartir interrogantes con colegas de distintas partes. En este caso, también me quiero tomar unos minutos para agradecer a colegas argentinos que teniendo en cuenta el horario se están sumando, amigos queridos y bueno, conocidos que a esta hora vale doble que estén haciendo acá el aguante y que podamos participar, así como también a todos los que están conectados desde mi querido México. Ahí veo caras muy queridas, amigos. Hola Alex, querido, qué gusto verte ahí, me da mucho gusto. Y bueno, en realidad mientras que te escuchaba decía, bueno, ya estoy en un momento en el que no podría empezar la conferencia diciendo que me arrepentí. Me arrepentí del tema, es como, ¿en qué brete, en qué berenjenal se le dice acá, en qué lío me metí? Bueno, en principio lo que quiero comenzar compartiendo con ustedes son interrogantes, ¿sí? A mí me parece que es interesante que en estas instancias podamos conversar, porque de la conversación se desprenden los interrogantes que pueden seguir haciéndonos pensar, la clínica fundamentalmente, ¿no? Y esto que se da en llamar la conceptualización en psicoanálisis, que para mí, para serles sincera, viene siendo una pregunta, ¿no? Si es posible efectivamente trabajar en el marco de lo conceptual y cuáles serían las diferencias que implican los desarrollos entre nociones, términos, conceptos, que no van a tener el mismo valor,
En Freud es claro ubicar el marco conceptual en la medida en que los conceptos forman parte precisamente de su metapsicología. Con Lacan esto no está tan claro. De hecho, el único basamento que tendríamos para hablar de conceptos en la enseñanza de Lacan partiría de la enseñanza de un seminario, el seminario 11, que en la traducción al español en cierta edición se dio a llamar Los conceptos fundamentales del psicoanálisis y en verdad su nombre verdadero fue Los fundamentos del psicoanálisis, por lo tanto allí hay un problema si efectivamente hablamos de conceptos o no. Por el otro lado, me parece que hay conceptos que en Freud se localizan de manera muy clara, ¿no? Síntoma, repetición, inconsciente, pulsión. Podríamos decir que si fueran los conceptos fundamentales de lo que Freud habló de lo que Lacan habló en el seminario 11, pues ¿por qué ahí no figuraría el síntoma? ¿Por qué no figuraría el sujeto, ¿no? Empiezo por formular estas preguntas porque cuando abordamos la noción del goce, por ahora lo voy a llamar como noción, no me voy a arriesgar a- a contestar ahora si efectivamente podemos pensar que se trata de un concepto o no. Y en todo caso, esto es lo que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Sí, por lo menos hoy quiero plantearles que el trabajo sobre esta noción, sobre este término, le ha llevado a Lacan 20 años de enseñanza. Quiere decir que entonces ya el goce supone al menos un problema, que es lo que me interesa que empecemos a pensar hoy, ¿no? Que me gustaría comenzar definiendo el goce como una problemática dentro del campo del psicoanálisis lacaniano. Y cuando digo problemático me refiero específicamente a la dimensión clínica, a qué hacer con el goce y de qué se trata en todo caso. Por lo demás, un término sumamente oscuro, es un término muy opaco, que no solamente tiene su fundamento clínico en esta opacidad, sino que también en términos teóricos, en términos conceptuales, vamos a decir, su localización y su desarrollo ha llevado a un periodo de estudio que abarcaría básicamente, podríamos decirlo así, desde los inicios de un seminario 4, un seminario 5, hasta el seminario 23. Entonces estamos hablando de un periodo muy vasto en relación a estos desarrollos de Lacan, en donde no siempre el goce ha sido considerado de la misma manera. Entonces, lo que me interesa que hoy empecemos a localizar o a recorrer juntos es, en torno a este desarrollo, los distintos momentos y los distintos lugares, las distintas versiones, los distintos modos de teorizar o de plantear el problema en torno al goce en la enseñanza de Lacan. Me gustaría empezar por situar un primer tiempo, por lo menos cuando hablo de tiempos, entiendan por favor que estoy hablando del tiempo que a mí me sirvió para localizar este recorrido, no porque yo esté hablando de que estos tiempos sean tiempos estándares que funcionan en la lectura para todos. Simplemente me permito compartir con ustedes el recorrido que traté de trazar por lo menos para esta conversación y en este punto diría que empezamos por seminarios como el 4 y el 5, ¿sí? En donde podríamos decir que la palabra goce, el término, es algo que está sobrevolando en la enseñanza de Lacan, pero que podríamos decir que más formalmente lo encontramos en el seminario 7. No obstante, a mí lo que me interesaría es ubicar que en los momentos en los que Lacan se está ocupando de las relaciones de objeto, esto es del lugar del objeto, la pulsión y el deseo, en psicoanálisis, en sus desarrollos, hay algo problemático respecto de lo que implica el término satisfacción, y que me parece que es en estas coordenadas que empieza a adentrarse la cuestión ligada al goce. ¿De qué se trata la satisfacción? Si partimos un poquito antes de las enseñanzas de Freud, podríamos decir que para Freud la satisfacción, entendida como satisfacción pulsional, iría a contrapelo del deseo. ¿Sí? Uno no más basta con agarrar la interpretación de los sueños y ubicar que en todo caso el deseo va a ser siempre el establecimiento de un intento de volver a un estado de satisfacción anterior, pero esa vuelta a ese estado de satisfacción anterior no es posible. De ahí la identidad perceptiva, de allí la huella mnémica, de allí la primera vivencia de satisfacción y la conceptualización del deseo freudiano
como esa diferencia entre el placer hallado y el placer buscado, podríamos decir. Con Lacan pareciera que las cosas no son tan fáciles, ni en materia de deseo ni en materia de pulsión, muchísimo menos lo va a ser en materia de goce. Entonces, digo, si tomamos esta cuestión, esta vertiente ligada a la satisfacción, ¿de qué satisfacción podríamos decir que se va a tratar esto que Lacan dio en llamar el lugar de la falta? ¿No? Es decir, ¿es falta de qué? Como primera medida, digamos, empecemos por esto. ¿De qué se trata cuando hablamos de satisfacción? ¿De qué satisfacción hablamos en psicoanálisis? ¿De qué manera se satisface la pulsión? Freud decía que la pulsión se satisface en el rodeo, en el recorrido, y que el objeto era lo más contingente, es decir, que una vez que se establecía adquiría cierta fijeza, pero que no estaba determinado, lógicamente, y esta es la diferencia fundamental con el instinto, ¿sí? En este sentido, digamos, hay una relación entre la pulsión, el objeto y el deseo, y es en este marco que pretendo situar las primeras formulaciones de Lacan en torno al goce. ¿En qué sentido? Les decía que ya en 1960, en su versión del sujeto, 58-60, cuando Lacan se va a ubicar directamente emparentado con los desarrollos del grafo del deseo, podríamos decir, y entonces escribe el matema del significante de la falta en el otro, escribe el grafo del deseo. No sé si ustedes habrán notado que en el grafo del deseo aparece la palabra goce, y la palabra goce aparece por fuera del campo significante. Y esa no es cualquier orientación. Quiero decir, el hecho de que Lacan escriba la palabrita goce justamente por fuera de la cadena significante nos va a dar una pista. Les decía también que en relación a los desarrollos en torno a la significación del falo, que ustedes saben que es un escrito que es paralelo al seminario 5, seminario de las formaciones del inconsciente, Lacan va a desarrollar tres términos: necesidad, demanda y deseo. ¿Se acuerdan de eso? Él hablaba de la necesidad, que decía que era ese aspecto mítico que de algún modo se perdía, ese aspecto más natural, ligado a la naturaleza del ser viviente, ligado, si ustedes quieren, a las necesidades más puras, aquellas que se iban a encontrar en el campo de lo humano atravesados por la barrera del significante. Entonces, las necesidades, hasta las más mínimas, no pueden sino ser atrapadas en el desfiladero significante. Esto hacía que una necesidad quedara perdida en su estatuto de tal y pasara a ser considerada una demanda. ¿Por qué? Porque al ser atrapada la necesidad por el campo significante, hay algo de esa satisfacción en términos de natural que queda perdida. Luego define el deseo como aquello que siempre aparece o reaparece más allá de la demanda, como aquello que la demanda no puede colmar. Ese escrito, la significación del falo, nos viene a plantear también en qué radica la cuestión de la satisfacción, ¿no? Vieron que ahí Lacan no habla concretamente de la satisfacción, pero habla de la demanda. Y dice que toda demanda es demanda de amor, de una presencia o de una ausencia. Pero lo que sí deja claro Lacan en ese escrito es que la necesidad se encuentra perdida. O sea que la palabra pérdida implica algo en estos desarrollos que yo quiero tratar de emparentar con lo que después, más adelante, vamos a tener que situar en la dimensión de la falta. Y un poquitito más adelante vamos a poder situar en dimensión a lo que llamamos falla, que no es lo mismo, ¿sí? Serían como tres versiones que nos permiten pensar alguna articulación posible en torno al goce. Vamos a ver si sale, ¿sí? Esto es como acá no hay dinero de por medio, no le podemos decir que le devolvemos el dinero si no llega a salir, sino que simplemente se irán bajando, nos iremos despidiendo, nadie diciendo, esta loca está diciendo cualquier cosa. Vamos a tratar de fundamentar esto que estamos diciendo para ver si podemos seguir la lógica. Entonces, pulsión, objeto, deseo. Volvamos un poco para atrás en la relación que establece Freud. ¿Estamos de acuerdo en que la pulsión y el deseo tienen una relación inversa, inversamente proporcional? Quiero decir, si el deseo se fundamenta como una pérdida, esa pérdida no puede ser de otra cosa que de una satisfacción pulsional. ¿Sí? A menos satisfacción pulsional, más lugar tiene el deseo, ¿no? Más lugar pierde el deseo en cuanto a la satisfacción pulsional requiere un plus. ¿Sí? Esta es una ecuación freudiana, que lo podíamos observar en todo caso en ese momento en el que la satisfacción pulsional vendría a ponerse en cruz respecto de lo que podía implicar la función del deseo.
Lacan en el primer tiempo va a estar bastante alineado a estos desarrollos freudianos, pero lo que me interesa entonces, a partir del seminario 7 en adelante, es ver de qué manera Lacan empieza a plantear la relación estrecha entre el deseo y el goce, ¿sí? Y para esto yo los quiero invitar a pensar en una forma lógica, podríamos decir, muy lejos de pensar a estos dos términos como opuestos o contradictorios. Y les voy a proponer que nos sirvamos de la formulación lógica de la paradoja para poder pensar la relación entre estos dos términos. Esto lo dice Lacan, ¿sí? Pero digo, recuperemos la cuestión paradojal para poder entender que no hay entre el goce y el deseo una relación de oposición contradictoria, sino que hay que entender de qué manera Lacan pretende establecer el nexo entre estos dos términos a la altura de este seminario, que como bien saben ustedes, es el seminario de la ética en psicoanálisis. Y este es un tema no menor, porque ¿por qué va a parecer relacionado el goce y el deseo a la ética del psicoanálisis? Es un seminario en el que además Lacan se mete con Kant, se mete con Sade. A la hora de pronunciar la ética en psicoanálisis va a decir que esta ética no es aristotélica, que no es kantiana, que no es positivista. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta ética del psicoanálisis que Lacan va a presentar en este seminario? Cuando yo digo el estatuto de una ética, me refiero específicamente al inconsciente. ¿Sí? Esa ética del psicoanálisis va a fundamentar precisamente al inconsciente. Ahora bien, es importante que no confundamos ética con moral para entender este planteo. Y cuando digo que es importante que no confundamos ética y moral, ¿por qué valdría hacer la aclaración? ¿Con qué asociamos la moral? Con el super yo. ¿Sí? Si nosotros volvemos a Freud, sabemos que el superyo es el heredero del complejo de Edipo, se constituye a partir de la deserotización o de la desexualización de las figuras parentales como objetos eróticos o amorosos, y en ese sentido queda erigido el superyo, ¿sí? Como esa instancia que surgiría a la manera de una identificación, podríamos decir, con esas voces parentales que se internalizan en el lugar del lazo erótico con ellos. Ahora bien, Freud también habló de la hipermoral, ¿no? Habló de esa continuación inconsciente de la moral y de la cara más tiránica del superyo, que como bien saben para Freud tenía una cara moral y una cara amoral. La cara amoral es la que me va a interesar que recordemos para entender estos desarrollos de Lacan en este seminario. Cuando hablamos de la moral, no estamos haciendo referencia específicamente al deseo. Cuando hablamos de la moral, estamos haciendo referencia al superyo y a su tiranía y a su imperativo, cuestión que a Lacan lo ocupa en este seminario. Entonces, está claro que el superyo tiene que ver con la moral freudiana, me parece que de eso ya no dudamos. Bien, ahora, que en Lacan va a referirse a la cuestión del goce, eso ya implica un más allá de la moral, ¿sí? Los términos en los que Lacan va a empezar a hablar de goce en estos seminarios se encuentran más allá de la moral freudiana. ¿Está bien? En este punto, algo va a hacer fracasar la lógica del inconsciente. Si dijimos que la ética del psicoanálisis es la ética del inconsciente, en este seminario Lacan lo que nos va a proponer pensar es que va a haber algo que va a venir a hacer fracasar la lógica del inconsciente. Y la lógica del inconsciente, si la emparentamos con el principio del placer, nos permite dar un pasito más para tratar de entender entonces que hay algo que va a venir a ponerse en cruz con el principio del placer. Hay algo que va a venir a ponerse en cruz con la elaboración de la cadena significante. Hay algo que va a venir a ponerse en cruz con la función del deseo. Y es aquí donde va a empezar a tener protagonismo este término, que es el goce. Frases como el goce, esto lo dice en psicoanálisis y medicina, pero el goce es ese punto en donde el placer empalma con el dolor, ¿no? Es el punto en donde se le presenta un límite al placer porque empieza a aparecer el dolor.
En este seminario también hay algo del goce que queda muy emparentado al mal, al máximo mal. Ustedes saben que este es un seminario en donde Lacan trabaja bastante con la lógica kantiana, digamos, la sadiana, ¿no? Lo sádico del lado de justamente lo que viene a dañar, lo kantiano como el imperativo, pero en esa mixtura que arma Lacan entre lo imperativo categórico kantiano y el imperativo sadiano, podríamos encontrar una buena definición del término del goce a la altura de este seminario, y por eso les hablaba de esta posibilidad de servirnos de lo paradojal, ¿no? Esto que efectivamente nos permite abordar una lógica diferente, sobre todo no sostenida en la contradicción. Hay una frase que Lacan plantea en el Seminario 7 que dice justamente que el goce se presenta como hundido en un campo central de inaccesibilidad, y ese campo se presenta como opaco oscuro, ¿sí? Hundido en un campo central de inaccesibilidad. Bien. Mi propuesta es que ya ese campo central a la altura del Seminario 7 es un planteo topológico. Es un planteo que ya adelanta los desarrollos en torno al goce que se van a presentar recién a la altura de RCI, de la tercera, podríamos decir, de RCI del Seminario 23. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra hundido en un campo central. Quiere decir que del goce hay que hablar refiriéndonos a que refiere a un campo irreductible. ¿Sí? El goce hace referencia a algo irreductible, algo que no se puede reducir, un núcleo. Ese núcleo va a estar relacionado con la cosa, das Ding, ¿sí? Esa cosa de la que hablaba Freud, la cosa perdida. Esa cosa es el núcleo. Se trata precisamente entonces de ese núcleo que hay que ver en qué sentido entendemos que es central, porque acá Lacan está planteando que no hace referencia a un central de adentro, sino que siempre hace referencia a que ahí hay un central externo, ¿sí? Es un externo al lenguaje. Es algo inaccesible por la vía del significante. Es más bien lo que viene a planteársele como al significante un límite frente a eso. Entonces, acá empieza a perfilarse un poco más la idea del agujero, ¿no? El agujero es un punto que cierne una falta, que cierne la imposibilidad significante en torno a un núcleo, en torno a un campo central, en torno a cierta cosa inaccesible, podríamos decir, y es ahí donde vamos a tener que empezar a pensar el goce. Distinto del principio del placer. ¿Sí? El principio del placer, podríamos decir, obedece a la lógica significante y entrama al deseo. El goce va a ser de otra calaña, ¿sí? El goce va a hacer referencia precisamente a ese núcleo irreductible por la vía del significante. Es decir, que ese agujero implica, por decirlo de alguna manera, una especie de renuncia, una cierta pérdida de goce. Ustedes saben que esto Lacan lo va a desarrollar más precisamente a la altura del seminario 10, ¿sí? Con el esquema de la división subjetiva, cuando él plantea que precisamente la entrada del sujeto al campo del otro acarrea sencillamente esa pérdida, esa falta fundamental del objeto que sería su complemento, y con ello también una deriva de una pérdida de goce. Esa pérdida de goce haría referencia a algo que queda separado del campo significante a costa precisamente de que la constitución del sujeto se lleve a cabo si esa pérdida se produce. Es decir, que fíjense que acá ya empieza a quedar como más emparentada la relación en donde goce y deseo serían dos caras de la misma moneda, ¿sí? Es decir, que para que el deseo pueda funcionar como falta, para que el objeto faltante pueda funcionar como causa de deseo, no tiene que hacerse presente, ¿sí? La dimensión de la falta entonces deja al goce por fuera. Pero, ¿cuál es la dimensión paradojal? Que lo que introduce la falta es el significante.
Entonces, si el significante es lo que introduce esa falta y es lo que produce la pérdida de goce, es al mismo tiempo el significante lo que va a capturar algo de ese goce, en tanto delimita al mismo tiempo algo de ese goce como perdido. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado muchas veces el término o la expresión el goce significantizado, el goce que se encuentra articulado en la cadena significante, el goce que puede ser falicizado, el goce, ¿sí? Es la acción del significante, digo. Lacan tiene una frase emblemática que dice que el significante cava un surco en lo real. Pero en ese mismo momento en el que cava un surco de lo real, también es cierto que hay algo de lo real que pasa a ser capturado por el significante. Esta es la cuestión paradojal, quiero decir, que mucho más adelante podríamos ubicarla como inmixción, ¿no? Hay algo inmixto. En el mismo momento que se funda la falta, podríamos decir, se funda el goce. No existe el goce sino entendido como aquello que queda por fuera de la función significante. Antes de continuar, quiero hacer como una salvedad en cuanto a la problemática sobre este tema. ¿Por qué me interesa que hablemos del goce? Porque hay lecturas sobre el goce que prestan una estrecha confusión entre el goce y la pulsión, por ejemplo. Hay quienes dicen que el goce es la pulsión de muerte, que el goce en Lacan es la pulsión de muerte en Freud. Hay lecturas que sostienen que el goce se puede medir cuantitativamente en términos de que haya mucha o poca pulsión de muerte. La segunda cuestión es la del problema que acarrea algunas lecturas analíticas de suponer que los pacientes se tienen que hacer responsables de cómo gozan, como si el sujeto fuera el agente de ese gozar, como si el sujeto efectivamente fuera alguien que se propone gozar y que entonces en ese padecimiento en el cual se regocija debiera hacerse cargo cuánto le gusta sufrir. Lo digo de esta manera porque me parece que es importante situar que cuando hablamos de temas tan importantes o de problemas tan circunscriptos como el que nos propone el goce, a mi juicio esto es importante situarlo por la dimensión clínica que esto tiene. Porque de acuerdo a que consideremos que en todo caso alguien está aferrado al goce porque le gusta sufrir y nuestra clínica sea condescendiente con esa conceptualización o con esa concepción, serán los resultados que tengamos en la dirección de la cura. Y por eso me parece que es un tema fundamental. Porque cuando nosotros decimos que efectivamente se trata de un agujero y se trata de una falta, esa falta va a ser procurada por el sujeto en la línea de cierto recupero, claramente, ¿no? Podríamos decir, una cosa es que el objeto funcione como faltante, causando el deseo, podríamos decir, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es pensar de qué manera para el sujeto efectivamente se va a tratar de suplementar algo de esa pérdida, ¿sí? ¿De qué manera el objeto, por ejemplo, voy a plantearlo en estos términos? Cuando nosotros pensamos en la dimensión del objeto, como les anticipé pensar, pulsión, objeto y deseo, ¿no? Ubiquemos la falta del objeto en la enseñanza de Lacan. La falta del objeto implica que el objeto, en tanto perdido, freudianamente hablando, y en tanto faltante en términos de Lacan, causa el deseo. ¿Está bien? Ahora bien, ese es el lugar y la función del objeto para lo simbólico. Vieron que Lacan, a la altura del seminario 3 dice, en lo real no falta nada. Entonces la falta se circunscribe en el campo simbólico. En este sentido, que el objeto pueda faltar en lo simbólico quiere decir que entonces causa, hace trabajar a la cadena significante en tanto ésta se sostiene a partir de su separación tajante respecto del goce. Ahora, hablemos del objeto en el matema del fantasma. Sujeto barrado, rombo, ¿sí? Losange, Poisson, A. Vieron que ahí aparece el objeto A. Uno podría decir, sí, ahí está el objeto A.
Entonces, ¿de qué manera el objeto A falta en la estructura? Que el objeto A falte en lo simbólico no significa que en el fantasma no sea una vertiente a través de la cual el sujeto procura suplir, recuperar algo de esto que ubicábamos como goce perdido para su constitución. Entonces acá ya tenemos que perfilar al menos dos diferencias respecto del goce. Hay algo que Lacan va a llamar un goce perdido, un goce irrecuperable, algo del orden de lo irreductible, algo del orden de lo que no puede suplirse, y por el otro lado, en el fantasma tenemos que hablar que cierta satisfacción pulsional ligada a los objetos parciales de la pulsión podría equivaler para Lacan en tanto y en cuanto para el sujeto se ponga en juego allí cierta satisfacción pulsional. Entonces, algunas lecturas lacanianas que dijeron, listo, el goce es la satisfacción de la pulsión. ¿Sí? En el seminario 7, Lacan tiene un párrafo bien extenso en el cual dice que el goce se presenta como una satisfacción pulsional. Se presenta como una satisfacción pulsional. No dice el goce es la satisfacción pulsional. Y esta es otra diferencia clínica fundamental, que tiene que ver con cómo Lacan ha sido leído, ¿no? No tiene tanto que ver con los desarrollos de Lacan, sino con lo que a Lacan se le ha hecho decir. Del mismo modo que Lacan le hizo decir a Freud cosa que Freud nunca dijo. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces Lacan dice cada cosa que dijo Freud, que uno la va a buscar a Freud y dice, yo no encuentro eso que dice Freud. Bueno, con Lacan se hace algo parecido. Entonces, volvemos. Cuando nosotros ubicamos que de lo que se trata es de un núcleo irreductible y que ese núcleo irreductible va a cernir la falta y que esa falta está asociada a la falta del objeto, ¿no? Al das Ding, que efectivamente queda por siempre separado y que hay cadena significante justamente porque la cadena significante viene a dar cuenta de la falta, viene a dar cuenta de que el sujeto no tiene un complemento, viene a dar cuenta de que en el campo del otro no hay un significante que represente al sujeto. Viene a dar cuenta de que en el campo de las relaciones de objeto no hay un objeto que amalgame de manera perfecta para el sujeto, ¿sí? Que no hay objeto de la satisfacción con mayúscula. Estos son los antecedentes de lo que posteriormente Lacan va a llamar como, con un axioma que seguramente todos conocemos. No hay relación sexual. Que no haya relación sexual quiere decir que no hay proporción, que no hay una común medida, que no hay un estándar en las relaciones sujeto-objeto. Podríamos plantearlo así, para empezar. No sin aclarar que el primer problema que se nos plantea respecto de la relación sujeto-objeto se sostiene en un problema anterior, que es el sujeto dividido. Entonces, ¿alguna vez se preguntaron a qué se refiere Lacan con el sujeto dividido? ¿Qué significa el sujeto barrado? ¿Qué divide al sujeto? ¿Qué es lo que hace que el psicoanálisis le permita a Lacan escribir al sujeto de ese modo? Sujeto dividido, la S y con una barra atravesándola. ¿Qué significa? La S tachada. Es una escritura, es una matemización, podríamos decir. ¿Qué lógica tiene escribir al sujeto con el matema de una S con una barra atravesada? ¿Qué produce la barradura? Sería una pregunta lógica anterior. Porque lo que me pregunto es que si el deseo está ligado, por ejemplo, al principio del placer, a la cadena significante, ¿cómo va a quedar relacionado el goce? ¿Ustedes se acuerdan que Freud hablaba de Trieb, que se tradujo como pulsión? ¿Pero alguna vez se preguntaron por qué Lacan no va a hablar de pulsión de vida y pulsión de muerte? ¿Por qué Lacan habla de la pulsión? Porque para Lacan no existe eros thanatos, no existe una pulsión
cualitativamente diferente de la otra. Incluso en algunos puntos Lacan opta por no traducir y escribir, dejar directamente la palabra trieb, ¿sí? En algunas traducciones incluso y ediciones de su seminario funciona de esta manera. Precisamente porque trieb es posiblemente lo que nos quede más cerca del lado de la cosa. El deseo va a quedar del lado del otro, el goce no. El goce no es algo que pueda quedar del lado del otro. ¿Y qué es lo más parecido? Algo que se presente como el goce, pero que no sea. La pulsión. Esto es lo que dice Lacan en el seminario 7. El goce se presenta, ¿no? No como una necesidad, sino como cierta satisfacción de la pulsión. Textual, ¿eh? Digamos. Lo plantea como una manera de presentarse. ¿Sí? ¿Para quién? Otra vez. ¿Para quién el goce se presenta a la manera de una satisfacción pulsional? Para el sujeto, ¿sí? Justamente porque escribimos al sujeto con la barra, explicando que la barra atestigua la falta, ¿sí? El sujeto dividido es un sujeto en falta. ¿En falta de qué? De completud. En falta de ese objeto que lo restituya, que lo haga completo. El problema entonces es pensar que entre goce y deseo hay una oposición. Es un problema pensar que entre goce y deseo hay una oposición, porque de hecho la barra atestigua esa división, atestigua el sujeto dividido entre el goce y el deseo. Entonces la relación de oposición no es cierta. Por eso yo les propongo volver a la idea de la relación paradojal, que es la que me interesa situar, por lo menos en esta conversación, y que precisamente en el hecho de que el goce se presente de una manera determinada, quiere decir que si se presenta de una determinada manera, no es de una determinada manera. Todo lo que en psicoanálisis se presenta da la idea de una envoltura. Cuando algo se presenta como algo, quiere decir que está envuelto, quiere decir que está recubierto, que un modo de presentación no es la manera cruda en la que eso aparece. ¿Sí? Entonces, si el goce se presenta como una satisfacción pulsional, esto quiere decir que el goce aparece envuelto, de allí su carácter opaco. No hay un encuentro absoluto con el goce. El goce puro, el goce absoluto, no existe. Esto es lo que a mi criterio en el seminario 7 ya anticipa una lectura topológica, que la topología es casi como una mala palabra para nosotros a veces, respecto de esta relación entre el goce y la cosa. En este sentido, podríamos decir que aquello que queda del lado de la satisfacción pulsional, ¿no? Del lado de una ganancia en la satisfacción pulsional, del lado de la cadena significante, podríamos decir, ¿es en verdad ganancia o pérdida? Si hay satisfacción pulsional, si hay ganancia pulsional, pero el goce se presenta como cierta satisfacción pulsional, ¿la cierta satisfacción pulsional es ganancia de goce o es pérdida de goce? ¿Se entiende que estamos frente a un problema verdaderamente paradojal? Si yo digo que el goce se presenta como una satisfacción pulsional, estoy diciendo que va a haber algo del goce que se va a presentar como esa satisfacción pulsional, pero sin serlo. Entonces, si no lo es, una satisfacción pulsional es una ganancia, es un plus de goce o es un menos de goce. O es las dos cosas. En tanto y en cuanto el significante deja por fuera el goce, el significante introduce la pérdida de goce, pero también a partir de que el significante introduce la pérdida de goce, introduce al goce en la estructura.
Por eso hablo de lo paradojal. Voy a poner un ejemplo horrible y que espero que me sepan entender. Cuando se clava un cuchillo en un pedazo de carne y se saca el cuchillo con sangre, queda la marca del cuchillo en la carne, pero también queda la sangre en el cuchillo. Es decir, que en ese sentido, esa marca que nosotros podemos decir que el significante produce, no es una marca que deje de estar salpicada de goce. Es en este punto que me interesa rescatar la cuestión paradojal, porque el significante introduce la castración, es decir, la pérdida de un objeto que hablaría del completamiento, la pérdida de cierto goce, la introduce el significante, esto es cierto. El significante introduce la castración, introduce la pérdida de la necesidad, introduce una pérdida inaugural, pero el significante implica lo perdido. Entonces, desde el momento en el que el significante implica lo perdido, es su marca. El significante es la marca de lo perdido. En ese sentido, esa marca que indica la pérdida, por eso decimos que el significante introduce el goce al mismo tiempo, en tanto no existe el goce por fuera de la marca significante. ¿Se entiende la dimensión paradójica del problema, digamos? Que no podemos hablar de que entonces va a haber un goce puro, sino lo que del goce podemos ver del lado del significante, vamos a decir. Esto es lo mismo que uno diría. ¿Cómo ubicamos la falta, el objeto causa de deseo? El objeto causa en tanto falta, pero en el único lugar donde el objeto puede faltar es en lo simbólico, porque en lo real no falta nada. Entonces estamos en presencia de la misma paradoja, digamos. Todo depende de qué lugar lo miremos, por eso los nudos. Por eso es interesantísimo el desarrollo que Lacan nos va a prestar y que sobre esto vamos a trabajar en el curso, ese recorrido que podemos hacer en torno al goce cuando finalmente Lacan termine ubicando de manera tripartita, gracias al nudo Borromeo, ¿sí? Un goce fálico, un goce del otro, y a ese objeto A que lo ubica como anillo de los tres registros que lo denomina plus de gozar, ¿sí? Esto también habla ya del final de los desarrollos en torno al goce. Entonces, el goce no es el placer. Claramente, el goce no es el placer. De hecho, el goce es lo que se le viene a poner en cruz al placer. El goce es lo que se le viene a poner en cruz a la cadena significante. Pero hay una expresión de Lacan, que justamente la mencionábamos hace un rato, que cuando él dice que hay un campo central del goce, ese centro de goce no es un centro de adentro, no es un centro central, es un centro recubierto, es un centro que habla del agujero, es un centro, ¿vieron el toro? Esa figura con la que Lacan ilustra precisamente, ¿no? Al sujeto, ese punto en donde hay un punto exterior y que el lenguaje es ese punto que queda circunscripto en una afuera, ¿no? Ese punto exterior al lenguaje. Eso es el núcleo, podríamos decir que más real, ¿no? Ahora, ¿más real desde qué punto de vista? ¿Existe lo real si no lo miro desde lo simbólico o desde lo imaginario? Pues no, ¿no? Entonces, es interesante cómo nos vamos a ir deslizando hacia la posibilidad de entender por qué Lacan va a recurrir a la topología para tratar de circunscribir más la problemática del sujeto y del goce. Volvamos entonces, la posibilidad de acceder a das Ding, la posibilidad de acceder a la cosa. A la cosa, digo, en términos de lo perdido. ¿Eso es vital o es mortífero? Para Lacan va a ser mortífero. No hay nada más cercano a lo mortífero que das Ding. Ahora, lo más parecido a ese acercamiento va a ser la pulsión. Nuevamente una dimensión paradójica. Entonces, el objeto, ese objeto bordeado, en torno al cual se pone en juego cierta satisfacción, ¿produce o no produce un plus de goce?
Y el fantasma acredita que sí, ¿sí? El fantasma acreditaría que el objeto que se pone en juego en el fantasma intentará, mediante la satisfacción pulsional, un recupero del goce perdido, un recupero que el neurótico no renuncia como perdido y pretende ese recupero a partir de esa parcialidad a la que se fija a un objeto. Entonces, la satisfacción pulsional, en tanto el goce absoluto es imposible, la satisfacción pulsional será un modo, por eso es que la satisfacción pulsional es paradojal. La satisfacción pulsional será un modo de bordear eso imposible inherente al goce. Y esto Lacan lo dice en el seminario 11. Si les interesa situar la referencia, Lacan va a hablar que precisamente esa dimensión del goce se produce entre dos murallas de lo imposible, dice. La primera de ellas va a hacer referencia a la satisfacción paradojal, en el que se encuentra precisamente la diversidad del goce. Satisfacción paradojal en la que se presenta la diversidad del goce. Y por el otro lado, la muralla que decididamente plantea imposible al goce es la estructura. La estructura significante es lo que marca una muralla que deja al goce del lado de lo imposible. Pero, gracias a la entrada precisamente del sujeto en la estructura, también va a haber para el sujeto modos en los que la satisfacción pulsional, que se presenta en esa dimensión paradojal de goce, que al mismo tiempo agregaría yo, articula síntoma y fantasma, van a hacer referencia al goce. Podríamos decirlo así. El fantasma y el síntoma podrían hacer referencia al goce que no, pero en el intento de sí. ¿Se entiende? Esto es paradójico, lo vuelvo a repetir. Tanto el fantasma como el síntoma podrían hacer referencia al goce, pero al goce que no, pero en el intento de sí, en el intento de que sí haya algo de ese goce que se procure recuperado. El goce implica claramente su imposibilidad, pero la imposibilidad del goce por estructura no significa, o no es lo mismo, que la privación o la imposibilidad con la que el sujeto vive. Vieron que en la clínica se escucha mucho esto, ¿no? No puedo, no voy a poder, no me va a salir, no sirvo para esto. La dimensión de la imposibilidad para el sujeto no es lo mismo que ubicar la imposibilidad por estructura. Y este es un recorrido necesario que hay que hacer en torno al deseo y en torno al goce. No es lo mismo que alguien se defina todo el tiempo en el impedimento, todo el tiempo en la imposibilidad, perdonen, lo voy a decir de una manera muy bruta, de creer que cierta cuestión no puede porque no la vio, porque es tarado, porque no se dio cuenta, porque alguien le ganó de mano. Sí, esas son versiones de la imposibilidad por estructura. Quiere decir que el sujeto construye cierta versión respecto de la imposibilidad que no puede experimentar como tal. El sujeto experimenta privaciones o imposibilidades que son adjudicadas a no puedo, no me sale, no me salió, es el destino, la mala suerte o culpa del otro. Eso es muy diferente a ubicar la dimensión de la imposibilidad por estructura, ese núcleo irreductible, decía. Entonces, si pensamos que el objeto A, vuelve, es la causa del deseo, vertiente simbólica, y también podemos plantear que en el fantasma, la letrita A va a implicar esa dimensión en la cual se intenta recuperar algo del goce perdido a través del fantasma. Se empiezan a poder abrir a partir de estos desarrollos los siguientes. Voy a nombrar algunos. Vamos a hablar un poco en el curso de lo que tiene que ver con el goce fálico, el goce fantasmático, el goce del otro, el goce femenino, el goce de la vida, el goce sentido, el goce sentido, el goce de la muerte. ¿Sí? Digamos,
Por eso también decidí ponerle variantes pluralidades, porque el goce no es uno solo. O mejor dicho, en carácter de que ese goce absoluto no existe, Lacan empieza a bipartir, por ejemplo, en las fórmulas de la sexuación, y a tripartir en el nudo borromeo, precisamente estas versiones de goce. El goce que pasa por el desfiladero significante. Ese va a ser el goce fálico. El goce del otro, llamado goce del otro, es ese que se supone que en todo caso se articula en el fantasma en aquello que el otro quiere de mí. Me está usando, me está tratando como si yo fuera una persona que no piensa, me está maltratando, ¿no? Todo eso que en el fantasma aparece en esa perversión de hacerse hacer, en ese punto en el que el sujeto queda completamente entregado a ese otro, quien supone lo goza. Pero después tenemos los desarrollos del goce femenino, sobre todo a la altura del seminario 20. Y allí Lacan habla del goce femenino como diferente del goce fálico en la medida en que haría falta un goce que no, ¿no? ¿Qué quiere decir que haría falta un goce que no? O un goce que haga falta que no. Fíjense que ese planteo también es paradojal. ¿Qué significa que tenga que haber un goce que haga falta que no? ¿Que haga falta que no esté? Porque hay un goce que hace falta en el sentido de marcar la falta, estoy diciendo, de hacer falta. El goce hace falta, es decir, el goce tiene que ver con la falta. ¿Cuál es la relación entre el goce y la falta? ¿El goce obtura la falta? ¿La garantiza? ¿La pone a trabajar o la impide? ¿Hay un goce que va a marcar la falta o hay un goce que haría falta que no esté? Todas estas son las cuestiones que me interesa que nosotros empecemos a pensar en torno al goce. Y para ir terminando, que ya Carlos está apareciendo ahí, que me está pisando los talones, No, con calma hay tiempo. llegamos, si el tiempo nos ayuda, a poder pensar entonces, como les decía, en esta tripartición que comienza en RSI, Seminario 22, paralelo a ciertos desarrollos que encontramos en la tercera, cuando Lacan empieza a pensar a los registros anudados, es decir, al principio de equivalencia que rige la relación entre los registros. Ustedes saben que en la enseñanza de Lacan hubo un momento en donde hubo un predominio del registro de lo imaginario, luego un predominio del registro de lo simbólico. Bien, al momento en el que Lacan introduce precisamente la topología de nudos es porque está pensando en que hay una relación equivalente en cuanto a la importancia de cada uno de los registros y ninguno se ubica en línea de superioridad respecto de otros. Por lo tanto, allí va a ser muy importante pensar, si ustedes piensan, tienen en mente más o menos el nudo Borromeo, en el nudo Borromeo hay espacios que van compartiendo, espacios que comparten en la intersección simbólico-imaginario, espacios que comparten en la intersección imaginario-real, espacios que comparten la intersección entre los tres. Bueno, cada uno de esos agujeritos, que se llaman lúnulas, cada uno de ellos le va a servir a Lacan para explicar un goce. Goce fálico, goce del otro, plus de goce. ¿Sí? Gocentido. Claramente, junto con estos desarrollos, lo que va cambiando es la consideración que Lacan va haciendo en torno a lo real, ¿no? Lo real no es la realidad, pero tampoco es algo que ha sido considerado de la misma manera a lo largo de toda la enseñanza de Lacan. Entonces, en este sentido, esto va de la mano de pensar qué relación hay entre el goce y la inhibición, qué relación hay entre el goce y la angustia, qué relación hay entre el goce y el síntoma. Preguntas clínicas que nos vamos a hacer en torno a esto. Entonces, podríamos decir que si la angustia se experimenta en el cuerpo, ¿no? Porque esto ya lo descubrimos con Freud. La angustia se siente en el cuerpo. No engaña, va a decir Lacan, ¿no? Y es señal de lo real. ¿Qué relación puede haber entre la angustia y el goce? Es una pregunta que voy a dedicarle tiempo para que nos podamos intentar responder estas relaciones
pero vuelvo a repetir, desde el interrogante clínico. Y por el otro lado, y con esto voy terminando, esto que se dio en llamar ese goce de la lang, ¿no? Ese goce lenguajero, pero en el sentido de la lengua todo junto, en donde claramente allí la relación que me va a interesar establecer es entre goce, angustia y cuerpo. Hay de hecho una definición de Lacan que dice claramente que no hay goce sino del cuerpo, ¿no? Que quien goza es el cuerpo. Ahora, en ese goce del cuerpo, nuevamente nos vamos a detener en la función del genitivo. ¿Qué significa? Que el cuerpo goza, que se tiene un cuerpo y que quien lo tiene goza. ¿Qué significa goce del cuerpo? Que el cuerpo está hecho para gozar. ¿Sí? Todas estas preguntas también van a ser inherentes al goce. Y sobre todo, a partir de los aportes de la topología de nudos, es que vamos a retomar esta idea del campo llamado de la existencia. Vieron que arrancamos hablando de ese campo central. Bueno, ¿qué significa ese campo? Que se circunscribe como ese punto en el que el A queda en el anudamiento de los tres, precisamente en el centro. Para ese momento la tripartición lacaniana es la de un goce fálico, un plus de gozar y un goce del otro. En líneas generales, digamos, la propuesta va a ser que trabajemos esa diferenciación en torno a que la pulsión no es el goce, tampoco es el deseo, y cómo esto gira en torno al objeto, que después podremos pensar qué relaciones hay entre el goce, el amor y el deseo, que estos son los desarrollos a la altura del seminario 20 de Lacan, cuando su fórmula es que solo el amor permite al goce condescender al deseo. ¿Qué versiones del goce se ponen en juego ahí? Y sobre todo, por último, digamos, y más adentrados en lo que es el seminario 23 o incluso en la lógica de RSI, ¿cuál es la relación entre el goce, el sentido, el cuerpo, la lang, ¿sí? Y los desarrollos de lo que podríamos ubicar como la última enseñanza de Lacan? ¿Cómo estoy de tiempo, Carlos? Todavía tenemos tiempo. Ujú. Bueno, lo que me interesa, si tienen ganas, digamos, yo no tengo ningún inconveniente en que si quieren podamos activar los micrófonos sin ningún problema antes que escribir en el chat. Si quieren, pueden activar sus micrófonos y conversamos un poquito más sobre algunas cuestiones o preguntas que puedan aparecer. Sí, está bien, Pero Flor. Y voy a que levanten la manita para dar como un orden a las participaciones, así como hizo Pati. Entonces vayan levantando su manita, por favor. Yo les voy activando su micrófono. También ahí está el chat, pero como dice Florentina, si pueden participar directamente con ella, mejor. Entonces ahí anda Pati. Pati, bienvenida. Te activo tu micrófono. Adelante. Hola Carlos, hola Flor. Nada, hola, Pati. Gracias por estar a estas horas. Qué alegría verte ahí. Gracias, en serio. estoy por la alegría. ¿Qué es Eh, Joyce? Joyce y Freud. em, Cuando empecé a escucharte promediando la cosa, entendí por qué decías al principio que te habías arrepentido. Porque la Ya no, verdad, ya se me pasó. bueno, menos mal. Este, no, porque la verdad que sí, es un concepto, término, noción recontra intrincada. Quiero hacer un aporte que es para más investigación en todo caso. Porque te escuché decir esa frase que la verdad que no recuerdo, esta de que el goce hace falta que no, ¿en dónde estaba? Seminario 23, seminario 20. Ahí Un goce está, que haga falta que no. Ujú. ahí está. Eh, Quiero aportar desde los idiomas, como esto Ah, que genial. A no ver, me interesan, claro. Y la verdad que es para pensar, Floren, porque me hiciste descubrir eso en este momento. Cuando presentás esa frase,
yo la había entendido en su momento cuando la leí, justamente porque la había traducido al francés en mi cabeza. Creo que la entendí, porque bueno, eh, porque cuando hablamos de la falta, lo que dijo Lacan, en realidad no lo puedo afirmar, pero es como yo lo traduje pensando en cómo lo había dicho Lacan, ¿no? Ajá. No lo puedo afirmar, no es que lo vi en un video, pero hace falta, se dice il faut, que se escribe il faut, ¿no? Entonces recién estaba viendo, eh, pero ese il faut significa otra cosa que falta. Entonces, ahí hay un problema de lenguas, porque cuando está traducido y dice hace falta que no, a nosotros, por supuesto, hispanoparlantes, nos lleva directamente a la palabra falta, Creo pero que ahí la frase textual es que haría falta que no. está bien, ¿Sí? está bien. Que haría Porque falta, no sé si se lo traduce igual, pero él lo sitúa como un es goce la que haría misma, falta, que en realidad eso lo está planteando cuando está pensando la diferencia. Si uno piensa en las fórmulas de la sexuación, tendríamos de un lado el goce fálico y del otro lado el goce femenino, ¿no? Ahora, cuando él se está refiriendo al goce femenino en esos desarrollos, él dice, se considera que el goce femenino se trataría de un goce, ¿no? Que podría existir en la medida en que el goce fálico hiciera falta que no, ¿no? Es decir, el goce fálico hace falta que no esté, pero ah, al mismo claro, tiempo uno podría decir que el goce fálico hace falta, en el sentido de que se introduce como goce perdido en la medida en que introduce el significante. tal Ahora, cual. cuando él plantea ese goce femenino, la pregunta que por ahí nos podríamos hacer es, ¿el goce femenino como tal, ese otro goce, existe? Ajá, ¿O solamente existe en tanto y en cuanto lo podemos pensar si nos localizamos en la vertiente del goce fálico? Porque el goce femenino, en tanto goce otro, o en tanto goce hetero, o en tanto otro goce, ¿no? No existe. Entonces, el problema que me parece que arrojan esas fórmulas es precisamente pensar esta dimensión problemática, porque ¿en qué medida podemos decir que el goce femenino es el goce femenino contrapuesto con el goce fálico? ¿Sí? Me parece que ahí hay un problema también, que creo que es un problema que se esclarece o que empieza a intentar esbozarse de otra manera con los nudos. Pero tengo entendido que hacía referencia a eso. No sé si ahí apunta tu pregunta, pero ese goce que haría falta que no, ¿no? Incluso hay un libro de Miquel Bassols que se llama Lo femenino entre centro y ausencia, que él lo toma precisamente en ese punto, ¿no? ¿Qué querrá decir que haga falta que no, ¿no? Ese goce que está, pero que haría falta que no. Si Bueno, haría falta que no, ¿quiere decir que eso implica que no esté? ¿Que sería bueno que no estuviera? Ahora, si no estuviera, ¿existiría este otro femenino que es el que estamos planteando en la medida en que nos sostenemos a partir del que haría falta que no? Eh, Es, es un problema eso. como te digo, la frase sería il faut eh, se traduciría en castellano como que es necesario que no. Exactamente. Pero entonces me puse a ver, porque il faut se escribe, bueno, si es haría falta, sería il faudrait, sería lo mismo que el Pero está mismo bien, sí, que fuera necesario que no. claro, Sí. Pero pero ¿sabes entonces por qué ahí la traducción me parece que va en la línea de que fuera necesario que no? Por aquello de lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente. Ese que fuera necesario que no permitiría pensar aquello de lo que no cesa de no escribirse de un modo diferente a lo que cesa de escribirse o a lo que no cesa de escribirse, tal ¿no? cual, tal cual. Bueno, pero seguí jugando un poquito con las palabras para mí y creo que puede ser un aporte, como te decía al principio, para seguir pensándolo, porque resulta que po podría ser pot, que quiere que se escribe igual, pero agregándole una E nada más. Pero eso es falta, pero también error. Y Claro. falta sería otra palabra.
¿no? Que Sí. seríamos, así que hace todo un juego de palabras, evidentemente. Absoluta, absolutamente. Por eso también me parece que es interesante cómo en materia clínica, digamos, estos desarrollos son más bien solidarios a los del atolondradicho, porque hay una correspondencia temporal entre los desarrollos del seminario de RSI y el escrito del atolondradicho. O sea, ¿no? Esto de que se diga queda olvidado tras lo que se, ¿no? Hay algunas cuestiones que efectivamente tocan, bordean la cuestión del goce, que me parece que lo interesante es que nos podamos interrogar, porque nuevamente, yo no sé si a vos te pasa, pero es muy común escuchar algunas bestialidades, ¿no? Bestialidades al estilo de que los sujetos se tienen que responsabilizar de cómo gozan, de que el goce tiene que ver con eso de lo que realmente en algún lugar le gusta, de que entonces se tiende a confundir el goce con esa posición meramente masoquista, de que entonces hay que implicar al sujeto, ¿no? De que tenemos que ponerlo a trabajar para que se dé cuenta de cuánto goza. Y a mí me parece que esos son problemas clínicos que tienen que ver con que es un término poco estudiado. No quiero generalizar, pero me parece que en la gran mayoría, precisamente, indudablemente creo que es por la controversia y por lo problemático que es acceder o de algún modo construir algo en torno a esta opacidad llamada goce en la enseñanza de Lacan, y sobre todo porque Lacan no fortuitamente lo llamó goce. Ustedes fíjense que utiliza una palabra que en el sentido común, incluso en el uso que le ha dado Freud, ha tenido precisamente otros sentidos. Y me parece que no es casual que él haya elegido justamente la palabra goce para hacer todo ese juego que en francés vos lo vas a poder pronunciar mucho mejor que yo, que es del jouissance al jouir, digamos, al jouir, en relación al oigo, ¿no? La homofonía que empieza a jugarse Totalmente, ahí, ¿no? totalmente. En esa Eh, dimensión, en esa dimensión que no tendría tanto que ver con cómo le queda a Freud reducida la pulsión al orgánico, ¿no? ajá, Me parece que con Lacan existe esta cuestión de apelar a la función de la langue justamente por esa materialidad fónica, por ese efecto sonoro que la lengua va permitiendo ahí que se muerda en ese cuerpo y que entonces la dimensión del goce se pueda abrir hacia otras cuestiones más allá de las desarrolladas por Freud, como la pura satisfacción, ¿no? O del lado del, bueno, el goce es la pulsión de muerte. No, por lo menos en mi humilde opinión no es así. yo creo, Patti, terminando, vamos a dar chance de que otros participen porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces, ahorita si nos sobra, vuelves a participar, Patti. Vamos con Francisco. Adelante, Francisco, bienvenido. Hola, Francisco. Activo tu micrófono. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Qué gusto verte. Gracias. Si utilizamos la palabra falta para que sea una falta, debe de contrarrestar o contrastar con algo que no es falta. Y yo pienso que eso que no es falta es justamente una investidura, porque la falta es, digamos, estructural. Entonces, si ponemos hacer falta, significa que normalmente con la investidura, por decirlo así, no sentimos la falta, sino que siempre de alguna manera a través del lenguaje con el otro y con las habladurías con los demás, como que nos satisface y un poco adormece esa falta. Y cuando viene esto del despertar hacia el hacer falta, significa que, nos, que, ca- que no es lo mismo darnos cuenta, que caemos en la idea de que hay una falta que originariamente, por decirlo así, está encubierta que tiene que ver de alguna manera con una estructura inhóspita originaria y una función del otro como lo civilizatorio que adormece esto otro, pidiendo muchos requisitos, ¿no? O sea, nos da solidaridad, pero nos pide que no seamos nosotros mismos, por decirlo así. Entonces, al pensar la falta, tenemos que pensar que no aparece en la frase algo que llena.
Entonces, hacer falta es salir de esta situación y entrar al agujero de la misma falta. No sé si me di a entender o lo empeoré. Sí, incluso me hiciste pensar en dos cosas. Una es la manera en la que utilizamos la terminología me haces falta cuando extrañamos a alguien, cuando en verdad el otro nos hace falta, no cuando no está, sino cuando está. Es precisamente en la presencia que el otro nos hace falta, porque cuando el otro no está, no nos hace falta. Nada acreditaría nuestro ser en falta si el otro no está. ¿Sí? Eso por un lado, me pareció interesante como lo planteaste, y que entonces en ese punto podríamos decir que son dos caras de la misma moneda, porque el sujeto cómo se va a encontrar con ese goce en los términos absolutos que bien marcabas que esa falta introduce, a partir del significante. Y el significante es aquello que va a empezar a tejer las ficciones, ¿no? Que van a permitir al mismo tiempo que bordear el agujero, obturarlo. Porque vos fijate que para la satisfacción paradojal, ¿sí? En esa satisfacción paradojal que se le arma al sujeto, al igual que las versiones de sus imposibilidades, nada habla de la imposibilidad real en materia de goce, sino de las construcciones subjetivas que se hacen en torno a eso. Y esas construcciones subjetivas, no sé si te entendí muy bien, pero me parece que son las que precisamente nos permitirían empalmar pulsión, deseo, goce, entendiendo que ya cuando hablamos del otro significante para acá, discúlpenme ¿no? Supongamos que podemos decir del otro significante para allá y del otro para acá. Cuando hablamos ya del tamiz del otro, vamos a hablar de la pulsión, porque la pulsión es lo que se entramó en el borde que fue recortando al objeto. Para que el objeto se circunscriba como la cosa perdida, tuvo que haber quedado como marca de esa introducción del otro la pulsión, ¿no? Me parece que vos ibas por ese lado, Francisco, no sé si te entendí bien, pero me parece que sí, situaste perfectamente esa diferencia, ¿no? La falta no puede sino pensarse a partir de la introducción del significante, si no, no hay falta. ¿Falta en dónde? ¿No? Fíjense otra cosa, perdón, con esto, fíjense el lugar que Lacan le va a dar, no solamente al goce, en el grafo del deseo, sino también al objeto vos. Y fíjense lo que ese objeto vos hace en la alucinación, ¿no? El retorno de ese objeto, el caso Marrana, acuérdense en el seminario 3 de la psicosis. Lo que aparece de autorreferencial, esa voz que aparece cuando Lacan dice es un retorno de lo real, ¿no? ¿Qué quiere decir que algo puede retornar de lo real bajo el objeto voz? Que la voz va a ser la encarnación del goce por excelencia. Tenemos tiempo para una participación más. Ahí Adelante. hay algo escrito, creo, en Ah, el no, chat. yo lo puse que estaban Ah, invitados. Que vas a- ok, ok, ok. En lo que alguien se anima a participar, voy a proyectar aquí el cartelito de nuestro evento que tenemos con las 4 unidades de las que está formado el próximo seminario acá con Flor. El goce en la enseñanza de Lacan, usos, variantes y pluralidades. Vamos a iniciar ya en algunas semanas, en agosto. Va a ser los días martes en este mismo horario de 18:30 a 20 horas México, 19:30 a 21 Colombia y 21:30 a 23 Argentina. Un seminario de Acá los 8. argentinos los vas a tener que mantener despiertos hasta las 23. ¿Sabes qué? No queda ni el loro a esta hora, a las 23. Es tarde, pero vale la pena. En un momento vuelvo a proyectar y va a ser un seminario de 8 sesiones. Ahorita voy a poner aquí las unidades para que si quieres agregar algo más, Flor, la puedas comentar. Son 4 unidades. Entonces, ¿algo que quieras agregar, Flor? Sí, lo que quiero agregar fundamentalmente es que la importancia del rastreo y del estudio, digamos, de esta noción, es primero problematizarla, ¿no? Vamos a tratar de pensar si podemos hablar del goce como un concepto en la enseñanza de Lacan y en todo caso, si cuenta con los antecedentes freudianos que habitualmente se le suelen adjudicar, ¿no?
Hay lecturas allí que tienden a homologar mucho el masoquismo freudiano, a la pulsión de muerte freudiana, ¿no? Con todos los desarrollos lacanianos en torno al goce. Bueno, vamos a darnos una vueltita por esos empréstitos como para ver si efectivamente allí hay antecedentes de lo que Lacan postuló con la noción de goce y sobre todo volver a recordarles que los interrogantes van a ser fundamentalmente clínicos y que también vamos a trabajar con algunos textos clínicos que nos permitan un poco elaborar estas nociones y el quehacer del analista fundamentalmente en torno al goce. Entonces, es por esto que armamos un recorrido, por lo menos lo establecí así, en 4 unidades, para poder ubicar qué dimensiones conceptuales van a ser articuladoras con otros conceptos que seguramente estuvimos ya trabajando, pero que no escapan al quehacer del analista y la dirección de la cura. Así que la propuesta es un poco invitarlos, invitarlas a hacer este recorrido, teniendo en cuenta que nos vamos a ocupar de un problema. Después veremos si es un concepto, ¿no? Primero y ante todo nos vamos a ocupar de un problema. Y esto me interesa que quede claro para que se entienda cuál va a ser la propuesta. Perfecto, Flor. Muchas gracias. Pues ya nos estaremos viendo entonces en el día del evento. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Flor. Siempre un gusto Gracias escucharte. a vos. Ya Gracias nos a vos. veremos en el... Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Les mando un cálido abrazo para México, para todos los lugares de otros que seguramente se deben haber sumado. Chau, Susana, gracias por haberte sumado y muchísimas gracias a todos mis, mis colegas argentinos que hasta estas horas han hecho el apoyo. Así que muchísimas gracias. Carlos, te mando un beso y un abrazo enorme. Igualmente. Estamos en contacto. Ya nos Que veremos en el pases seminario. Ya está abierto el periodo de inscripciones. Cuídense mucho.